Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de Teología Básica Cristiana. El tema es hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo y hoy platicaremos acerca de su humanidad. Posteriormente hablaremos sobre su divinidad. Antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su guía y bendición. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque es a través de Él que nosotros podemos venir a ti. Gracias. Es maravilloso saber que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Te pedimos que este estudio nos ayude, nos enseñe, nos fortalezca y podamos compartir tu santo evangelio a las personas que nos rodean. Gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el único ser que es completamente hombre y completamente Dios en todo el universo, en toda la creación. Él siempre seguirá en la eternidad siendo el Hijo de Dios, pero también será el Hijo del Hombre. Así que hoy vamos a estudiar acerca de la humanidad y vamos a empezar hablando sobre el nacimiento virginal. En Mateo 1:18 nos dice lo siguiente. Ese es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, y subrayemos esto, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Más adelante, Mateo nos dice lo siguiente. Mientras consideraba esa posibilidad, José, de separarse de María, extendiendo una carta de divorcio que, aunque no estaba casado como tal, estaba comprometido. Entonces, mientras consideraba esto, Dios mandó un ángel que en sueños le dijo lo siguiente. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Esta viene siendo la percepción posiblemente de José que se lo compartió a Mateo. Sigamos leyendo. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales otra vez, ¿verdad? María es virgen. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. De hecho, en los evangelios se nos dice que el Señor Jesús tuvo 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Y José le puso por nombre Jesús. Lucas también nos platica, y posiblemente el relato que él escribe sea la percepción o visión de María. De esta manera, el ángel le contestó a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo. En la versión Reina Valera dice un ser santo. Esto quiere decir que es sin pecado. Señor Jesús nunca pecó y no podía pecar. Lo vamos a ver más adelante. Y termina diciendo, será llamado Hijo de Dios. Así, bueno, pues es importante este tema del nacimiento virginal del Señor Jesús, porque lo siguiente, la importancia doctrinal del nacimiento virginal la podemos ver al menos en 3 cosas. Muestra que la salvación
debe venir en última instancia de parte del Señor. Dios fue el que ideó este plan maravilloso de redención, de salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó cada detalle, cada paso. Y Dios, envió a su Hijo Jesucristo en el tiempo adecuado, en el tiempo correcto, en el tiempo justo en que tenía que nacer y en el lugar en que tenía que nacer. Vemos que así lo dice en Gálatas capítulo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley mosaica. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Esa es la razón, el objetivo, el por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo en carne, en cuerpo humano, para comprar nuestra libertad. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Y un esclavo no puede hacer otra cosa más que obedecer a su amo, en este caso, al pecado. Pero Jesucristo nos libertó y ya no somos esclavos del pecado. Al final de cuentas, la ley fue dada para que nos diéramos cuenta cuán pecadores éramos o somos, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Eso es lo que Dios quiere, tener hijos. Y gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, sumamos miles de millones. Sigamos viendo. El nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud, 100%, y la humanidad en su plenitud, 100%. Lo vimos ya en Gálatas 4:4. Lo leamos otra vez. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Ahí está. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es 100% Dios, plenamente Dios. Y dice la palabra, nacido de una mujer, hombre, nacido hombre de una mujer, 100% hombre, 100% ser humano, plenamente como tú y yo, 100% humano, hombre, y sujeto a la ley. Entonces vemos aquí que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Vamos a ver el siguiente punto. El nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Leamos cómo dice la Biblia. En Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Sin embargo, el Señor Jesucristo no tenía la herencia legal de Adán. El Señor Jesucristo, acuérdense que fue concebido por el Santo Espíritu en el vientre de María. Y es Dios y es hombre 100%, pero sin la herencia legal de pecado de Adán. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, tenía debilidades, necesidades, emociones, como tú y como yo. Empecemos leyendo. Tenía debilidades y limitaciones humanas. Vamos a ver que Jesús tuvo un cuerpo humano que tenía sed, que tenía hambre, que se cansaba. Vamos a ver cómo nos dice en Juan 4:6. El Señor Jesucristo llega a Samaria y antes de entrar al pueblo llega al pozo de Jacob. Está cansado, tiene sed y sabe que viene una samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces, el Señor Jesucristo inicia un diálogo con esta mujer y le pide de beber. Ella se sorprende porque los judíos
no le dirigía la palabra a los samaritanos. Y lo primero que ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? Ella llevaba un cántaro. Y entonces Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él agua viva. Y ese diálogo se prolonga a tal punto de que el Señor Jesucristo le dice: con la persona con quien tú vives no es tu marido. Y ella dice: me parece que eres profeta. Y le sigue ella preguntando y el Señor Jesucristo respondiendo. De tal forma de que deja su cántaro, va corriendo a Samaria, le dice a la multitud: ahí afuera hay un profeta. Y entonces vienen con él. Cuando llegan los discípulos, poco antes de que llegaran los pobladores de Samaria, le dan de comer y le dicen: come, maestro. Y él dice: no, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y entonces, teniendo hambre y sed, deja a un lado esta necesidad humana para compartir el santo evangelio. Y dice la Biblia que muchos aceptaron su mensaje de salvación. Bueno, entonces leamos como dice aquí en Juan 4:36. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Como hombre, se cansó de caminar y se sentó. Hacía mucho calor y tenía sed. Así que él se cansaba, él tenía sed, él tenía hambre. Vamos a ver cómo dice en Mateo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y aquí el tentador aprovecha para decirle al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y él no lo hizo porque vino a cumplir la voluntad del Padre. Y él esperó al tiempo del Padre. De tal forma que cuando Satanás acabó toda tentación, vinieron ángeles y le servían. Imagínense al Señor Jesucristo después de 40 días y noches, no habiendo probado alimento, cómo estaba su físico: agotado, cansado. Sin embargo, fue rehabilitado por el poder de Dios, ¿sí? Y por el servicio de los ángeles. Pero el punto pues es que él tenía mucha hambre. Bueno, él tuvo necesidades. Acuérdense que en un momento dado, ¿sí?, él lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Él se quedó dormido en un cabezal de una barca cuando cruzaba el lago de Genesaret. Él se asombró de que un centurión creyese en él. Así que él tenía emociones y necesidades y debilidades como tú y como yo. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo humano, sí, glorificado, pero era humano. Vamos a ver cómo nos relata así Lucas. Miren mis manos, les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Lo habían visto después de haber muerto, al tercer día resucitado, y tenían temor, pensaban que era un fantasma, que era un espíritu. Y contesta el Señor Jesucristo, dice: tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo cuerpo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies que estaban heridos. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces el Señor Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Así que el Señor Jesucristo tenía un cuerpo humano, y cuando posteriormente él murió y fue resucitado el tercer día, su cuerpo humano glorificado también podía comer. Bendito es el Señor. Veamos pues lo siguiente. Jesús tuvo una mente humana. Vamos a ver cómo nos lo dice en Lucas capítulo 2. Jesús crecía en sabiduría. Él iba adquiriendo conocimientos.
Él leía la Torá, él meditaba en ello. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Él iba creciendo en conocimiento de Dios y de la vida humana. ¿Se acuerdan cuando a los 12 años fue llevado con sus padres al templo de Jerusalén en la fiesta de la Pascua? Y él se quedó ahí en el templo platicando con los maestros de la ley. Cuando María y José van de regreso a Nazaret, se dan cuenta que no está el niño y regresan por él. Finalmente lo encuentran en el templo y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y dice, en los negocios de mi padre me es menester estar. Pero él les estaba haciendo preguntas a los maestros de la ley. Así que él iba creciendo en sabiduría como cualquier persona. Y también dice aquí, y en estatura. O sea, iba creciendo también en su cuerpo. Niño, joven, adulto. Y además iba creciendo en el favor de Dios y de toda la gente. Bueno, veamos qué más sigue. Jesús tuvo un alma y emociones humanas. Él lloró. Él también, así como tú y como yo, sintió la tristeza de la muerte de su amigo. Vamos a ver en Mateo capítulo 8:10 que dice, al oírlo Jesús quedó asombrado, el centurión, que le dijo, oh maestro, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero soy un hombre militar y tengo gente a mis órdenes y yo obedezco órdenes. Si le digo a un criado, ve, él va. Así que si tú dices la palabra, se cumplirá. Y él se asombró, el Señor Jesús se asombró de que en todo Israel no había encontrado una persona con esa fe. Veamos cómo dice la palabra de Dios. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Así que como ser humano se asombró de la fe de este hombre. Y veamos cómo nos dice ahora Juan 11:35. Entonces Jesús lloró cuando vio que estaba Lázaro en su tumba y sus hermanas llorando y las amistades de ella. Así que el Señor Jesucristo también le pesó la muerte de su amigo, aunque él sabía esto y estando ausente de ese pueblo vino para resucitarlo. Sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, le dolía cómo toda la gente estaba triste, porque él tenía compasión de los que sufren. Vamos a ver que las personas cercanas a Jesús le vieron solo como un hombre, lo veían como uno más de ellos. Sí, él reía como tú y como yo, y platicaba con sus amigos, y él era carpintero, y iba y venía haciendo trabajos. Así que era una persona ampliamente conocida en Nazaret. Vamos a ver cómo dice la Biblia. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? ¿Cómo es que puede hablar con esa autoridad? ¿Y cómo puede hacer ese tipo de milagros? Aquella persona que tenía la mano seca, ¿cómo se la rehabilitó? ¿Cómo aquellos sordos podían escuchar? ¿Cómo aquellos ciegos podían ver? ¿Cómo es posible que un endemoniado quedara libre? Jesucristo exorcizaba al demonio. Bueno, sigamos leyendo. Y se burlaban. ¿Por qué? No lo creían. Porque Jesús era uno más como ellos. ¿Cómo es posible que Él va a ser profeta? Mucho menos Dios. Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas.
además también a sus hermanas. Viven aquí mismo, entre nosotros. Entonces, ¿de dónde aprendió todas esas cosas? Así que la gente lo conocía como una persona común y corriente. No era una persona completamente excepcional. Había sido carpintero hasta que el día que llegó el momento en que inició su ministerio. Bueno, vamos a ver que el Señor Jesucristo es sin pecado. El Señor Jesucristo no heredó la herencia legal de Adán pecaminosa. Vamos a ver cómo nos dice en Lucas 4:13. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. El diablo lo estuvo tentando toda la vida. Dice que cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para estar ahí ayunando y orando a Dios 40 días y 40 noches, el diablo lo estuvo tentando. Y cuando terminó toda tentación, lo dejó por algún tiempo, hasta que tuvo oportunidad de tentarle. Y de esta forma, el Señor Jesucristo, como tú y como yo, ¿sí?, fue tentado, pero sin pecado. Vamos a ver cómo lo dice en Juan 8:46. El Señor Jesucristo les dijo a aquellos que estaban en su contra, que eran sus enemigos: ¿pueden ustedes señalarme alguna falta que yo haya cometido? ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y nadie contestó, porque no había nadie que pudiera decirle: tú has mentido en esto, o tú robaste en aquello, o tú enseñaste mal aquello. No, el Señor Jesucristo nunca pecó. Vamos a ver el siguiente punto. ¿Podía Jesús haber pecado? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, acuérdense que estamos hablando que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Veamos. El siguiente punto. Cristo nunca pecó. Bueno, ¿por qué? En Hebreos 4:15 nos dice: nuestro sumo sacerdote comprende, Jesucristo, nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas o tentaciones que enfrentamos nosotros. Pero, muy claro, sin embargo, Él nunca pecó. Señor Jesucristo nunca pecó. Vamos a ver el siguiente punto. Las tentaciones fueron reales. Señor Jesucristo nunca pecó, pero las tentaciones fueron reales. De tal forma que tú y yo hubiéramos pecado. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Hebreos 5:7 dice: mientras estuvo aquí Jesucristo en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Él sufría como un ser humano y oraba a Dios con gran clamor, con grito y lágrimas. A Dios rogaba que lo pudiese librar de la muerte. Así que era completamente humano. El punto que estamos viendo es si Jesús podía pecar. Y la respuesta es no. Jesucristo tiene la impecabilidad porque Él no puede pecar. Vamos a ver cómo nos dice en Santiago 1:3, que dice: Dios no puede ser tentado. Acuérdense que Él es 100% Dios y 100% hombre. En Santiago 1:13 dice: y cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios no tienta. Después dice: Dios nunca es tentado
a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran, pero Dios no nos tienta. Así que tampoco puede ser tentado. Y el Señor Jesucristo no podía ser tentado porque Él no puede cometer pecado alguno. Porque Dios no puede Él cometer pecado porque va en contra de su santidad y va en contra de su esencia de Dios. Y Jesucristo también era 100% Dios. ¿Sí? Así que eso se le llama la impecabilidad de Jesucristo. Él no podía pecar. Bueno, vamos a ver el siguiente punto que dice, ¿por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús? Bueno, era necesaria porque Él tenía que cumplir ciertas circunstancias, situaciones, para podernos llevar hacia Dios. Vamos a ver el siguiente punto. Para obediencia representativa, Él es quien nos representa ante el Padre. Vamos a ver. En Romanos 5, 18, 19 se nos dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, Adán, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así que esta es una de las razones por las que el Señor Jesús tuvo que venir a ser representante de la humanidad siendo un hombre. Vamos a ver ahora que era necesario que fuese un hombre como tú y como yo para hacer un sacrificio vicario. Tenía que ser un hombre que llevara en su cuerpo, representándonos, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Así lo dice en Hebreos 2:17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Él se presentaría como el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado, sin contaminación, para el perdón de nuestros pecados. Sí que era necesario que fuese un hombre. Vamos a ver que también era necesario que Él fuese hombre 100% para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver cómo lo dice Timoteo. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y este mediador es el hombre Cristo Jesús. Otro punto, para cumplir el propósito original de Dios de que el hombre gobernara la creación. Cuando Dios creó a Adán, le dio la autoridad de toda su creación, que cuidara su creación. Vamos a verlo como dice aquí, en Hebreos 2:5. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. ¿Sí? Originalmente Adán tenía que gobernar este mundo, pero él cayó. Entonces, el mundo que viene, ¿sí?, lo va a gobernar el Señor Jesucristo y con Él todos nosotros. Los ángeles no. Sigamos leyendo. Sin embargo, lo hiciste, dice el escritor de Hebreos, recordando un salmo, lo hiciste un poco menor al Señor Jesucristo, un poco menor que los ángeles,
y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad, porque esto ocurrirá en el futuro, cuando el Señor Jesucristo reine por completo. En este momento, Él reina, pero no a cabalidad. Entonces, era necesario que viniera en cuerpo humano, como persona. Bueno, el siguiente punto es para ser nuestro ejemplo, un modelo de vida. Vamos a ver cómo nos dice en Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, a ti y a mí, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Así que el Señor Jesucristo nos enseña cómo ser hijo de Dios. Y tú y yo tenemos ejemplo para seguir sus pasos. Ahí en la Biblia está. Y ciertamente tenemos su Santo Espíritu que nos puede llevar de victoria en victoria. Mucho depende de cada uno de nosotros. Veamos el siguiente punto. Vino en cuerpo humano, vino siendo hombre para ser modelo de nuestros cuerpos redimidos. ¿Cómo seremos nosotros después de la muerte, cuando el Señor Jesucristo nos resucite? Pues como Él es ahora, en este momento. Vamos a ver cómo nos lo dice en Corintios 15:53. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, como el cuerpo del Señor Jesús. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo hace rato cómo se presenta Jesucristo ante sus discípulos y pensaban que era un fantasma? Y Él dijo, no, miren, un fantasma, un espíritu, no tiene como yo, ¿verdad?, huesos y carne. Sin embargo, ¿verdad?, pidió un trozo de pescado y se lo comió delante de ellos para mostrarles que tenía cuerpo después de haber resucitado, pero un cuerpo glorificado. Vamos a ver el siguiente punto. Para compadecerse como sumo sacerdote. Así lo dice en Hebreos 2:18. Debido a que Él mismo, el Señor Jesucristo, ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por estas pruebas. Y Jesús será un hombre para siempre. Desde un principio, Señor Jesucristo, toda la eternidad, será hombre y será Dios. 100% hombre, 100% Dios. Vamos a ver cómo nos lo dice en Hechos, capítulo 1:11. Hombres de Galilea, dicen los ángeles a los discípulos del Señor Jesucristo, cuando Él es tomado de entre ellos en una nube y llevado al cielo. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Y le dicen los ángeles, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse, en una nube. El Señor Jesucristo siempre seguirá siendo hombre en la eternidad. Y finalmente, como conclusión, vamos a ver en Hebreos 2:10 lo siguiente. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria, a ti y a mí, y convenía a Dios que mediante el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a ti y a mí a la salvación. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, tú y yo tenemos carne y sangre,
somos hechos de carne y sangre, entonces el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano, aquí está la razón de por qué Jesucristo tenía que hacerse hombre. Pues solo como ser humano podía morir por tus pecados y los míos. Nadie podía salvarnos. Los ángeles no pueden salvarnos. El ser humano no puede salvarse. Dios es el único que nos puede salvar, pero a través de que se hizo hombre. Pues solo como ser humano podía morir. Tenía que morir llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y solo mediante la muerte podía quebrantar, romper ese yugo, ese poder que el diablo tenía. Quien tenía el poder sobre la muerte. Jesús ya resucitó y Él prometió venir por nosotros muy pronto para resucitarnos y que estemos con Él. Y aquellos que estén vivos, ser transformados a la semejanza de su gloria, de su cuerpo. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertarnos, libertar a todos los que vivían esclavizados al poder del pecado, al poder del diablo, por temor a la muerte. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Así, Él tuvo que nacer de una mujer, tuvo que mamar de los pechos de María, tuvo que ir creciendo, tuvo que ir aprendiendo, tuvo que obedecer. Él fue un ser humano, una persona a la cabalidad por completo. Y por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Él está ahora sentado a la diestra del Padre intercediendo. Ese es su trabajo. Intercede por ti y por mí para librarnos de estar cayendo en pecado, para que Dios nos levante, nos apoye, nos empuje, nos jale. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Por esa razón, bendito Dios, el Señor Jesucristo, el Verbo Divino, se encarnó. Maravilloso, ¿no te parece? Así, bueno, pues, Dios te ha llamado a ti a esta gloriosa expectativa de que pronto tú tendrás un cuerpo glorificado como el Señor Jesucristo y vivirás toda la eternidad delante de Dios, sirviéndole, glorificándole, agradeciéndole, porque todo lo hizo Dios y a través de Jesucristo compró tu libertad, mi libertad. Bendito es el Señor. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús. A través de Él, nosotros somos tus hijos para siempre. No se perderá nuestra libertad, no se perderá nuestra salvación, porque Jesús está ahí, sentado a la diestra tuya, intercediendo por cada uno de nosotros. Bendito eres. Y ya pagó Él con su sangre preciosa nuestra libertad. Alabado eres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, pues gracias por estar hoy con nosotros. Te rogamos que nos acompañes en oración todos los días a las 6 de la tarde. La pandemia en México sigue y todavía tenemos que estar en cuarentena.
y bueno, pues estamos obedeciendo a nuestras autoridades, pero esto no nos impide poder comunicarnos y estar en oración pidiéndole a Dios su bendición para nuestro pueblo mexicano. También sigue viéndonos en YouTube, en Facebook, por favor, todos los jueves, los sábados y los martes a las 7 de la noche. Y bueno, suscríbete y ve las predicaciones anteriores. Gracias, que Dios te bendiga.